este fin de semana, como nunca antes, creo yo, no digo que haya sido la primera vez, pero sí hubo un acompañamiento más grande que nunca, o al menos así lo percibí yo. Se celebró Halloween, una fiesta una celebración que hace algunos años no se realizaba en la Argentina y que en los últimos, no sé, 10 años empezó a ir ganando terreno, y este fin de semana hubo Halloween, hubo celebración de Halloween. Bueno, nada, tratamos de entender un poquito qué significa, porque yo por lo menos personalmente no tengo la menor idea qué significa Halloween. Entiendo que hay una vinculación con la muerte, con los monstruos, de la cual participan mucho los chicos. Pero bueno, queríamos hablar con vos un poquito el significado de esto, ¿no? Bueno, me encanta la propuesta. La verdad que es un tema que también acá se vio mucho en la ciudad de Buenos Aires. El fin de semana pasado estaba todo el mundo disfrazado. ¿Así fue también en Bariloche? ¿Era No, masivo? acá, bueno, sí, No, sí. 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 Yo vi por Pasé por un ahí. montón de casas que tenían alusiones a Halloween. Qué sé yo, tela de araña falsas, dibujos de calaveras, sí, vi un montón. De calabazas, calaveras, sí. Sí. Mirá. ¿Eh? ¿Y ustedes se han disfrazado? No, yo no. Pero bueno, No, Martín, he visto grupitos de chicos dando vueltas. Yo vi un par de cumpleaños y fiestas y juntadas de chiquitos, ¿no? Esto siempre se da mucho, se hace mucho hincapié en los colegios primarios. Y en los chiquitos, sí, ¿no? en los chiquitos, en los más chicos. Sí. Bueno, una breve introducción histórica. Halloween es una fiesta que se funda en una tradición celta, en realidad. Ajá. Se celebraba el fin de la siembra para iniciar el periodo de cosecha. Se consideraba que el 31 de octubre era el fin de año. Y en ese fin de año existía una apertura, ¿no? Así lo indica el mito, una apertura en el umbral que separa la tierra de los vivos y de los muertos. Entonces, durante esa noche, se tenía la creencia de que las almas de los muertos visitaban la tierra. Entonces, los pobladores lo que hacían era disfrazarse en la forma más espeluznante posible para ahuyentar las almas de los muertos, justamente. De ahí la tradición originaria de Halloween, que después primeramente se traslada a Escocia, a Inglaterra, y finalmente es adquirida por la cultura norteamericana, que la rubrica con esta lógica del trick or treat, del intercambio que se hace. Pero el origen de la tradición ritual de Halloween consiste en esto, ¿no? Disfrazarse de monstruos para ahuyentar a los muertos, ¿no? Que podrían venir con espíritus vengativos, ¿no? Con el afán de hacer daño. Esa es un poco la fantasía que hay detrás de este rito de Halloween, ¿no? Claro. Por el contrario, y ahí cerquita, está el Día de los Muertos, que también Te iba a preguntar deben al conocer. respecto, sí, que tiene fuerte incidencia en México. Claro, viste, Halloween es el 31 de octubre y el Día de los Muertos es, creo que 1 y 2 de noviembre, ¿no? Por lo tanto, uno tiende a pensar que son dos festividades que tienen que ver, pero lo único que tienen en común es esa cercanía temporal y la temática de los muertos. Claro. Esta fiesta mexicana es una fiesta de origen prehispánico, y es una fiesta en la cual lo que se hace es conmemorar a los muertos queridos, ¿no? Es diferente al sentido de Halloween, digamos. Claro, es diferente la elaboración en relación a la muerte que se realiza en términos rituales. En el Día de los Muertos lo que se hace es realizarles ofrendas a estos muertos para que estén contentos. Pensemos como en la deriva de la lógica sacrificial, ¿no? A donde se ofrecían sacrificios, por ejemplo, a los dioses para que los dioses estén contentos. Bueno, en esta oportunidad
lo que se hace es representar la muerte en formas bellas, pintar las calaveras con flores, realizar ofrendas florales, realizar ofrendas alimenticias. Todo esto tendiente a que el espíritu de los que ya no están, bueno, no tenga afanes vengativos, ¿no? Porque en el fondo de todo esto siempre hay como una fantasía ominosa que indica que todos aquellos espíritus que hoy no están en la Tierra podrían querer hacernos daño. Y es un poco un mundo del cual necesitamos de alguna forma despegarnos. Claro. A mí me llama la atención esto, ¿no? De disfrazarse para asustar a los muertos. Es como darle miedo al miedo, de alguna manera. Exacto, darle miedo al miedo. Es bien interesante, ¿no? Como esa diferencia de los dos rituales. Por un lado, darle miedo al miedo sería un posicionamiento mucho más defensivo en relación a algo que asusta, ¿no? En cambio, en el Día de los Muertos, en México lo que se ofrece es un intercambio, es una dádiva para generar el beneplácito del espíritu, ¿no? Del espíritu del muerto. Claro, que pensando en voz alta, ¿no? Sin mucha reflexión, da cuenta de una diferencia cultural bastante marcada entre la aceptación de la muerte entre las distintas culturas y esta fiesta de origen celta que es Halloween. Me hace acordar de alguna manera, y nos ponemos psicoanalíticos en este momento, a la invención de la cultura de Freud, ¿no? Esta idea de que es el miedo a lo desconocido lo que termina fundando las normas culturales y las sociedades. Bueno, muy interesante eso que decís. Claro, él decía que no hay un representante psíquico para la muerte. Claro. Es decir, la muerte se constituye como un enigma, siempre permanece como tal. Y por lo tanto, el mecanismo ritual, ¿no? Lo que hace es, de alguna manera, estabilizar toda la fantasía que ese enigma suscita. Pensemos que pensemos en los niños un momento, ¿no? Esto alguien que piense en los niños. Alguien que piense en los niños seremos nosotros, ¿no? ¿Por qué prende tanto la festividad de Halloween en los niños? Bueno, porque realmente también para los padres mismos es una oportunidad de ofrecer alguna forma defensiva a esos temores que inevitablemente los niños van atravesando, ¿no? El temor a la muerte se expresa en un montón de formas, como derivadas, el temor a los monstruos, el temor a la oscuridad, el temor a la soledad, ¿no? Entonces, de alguna manera, la posibilidad de trocar el lugar pasivo del niño que siente temor a volverse, por ejemplo, el agente que infunde temor en el otro, es en sí un mecanismo de defensa. Claro. Es en sí algo que le permite estabilizar sus temores. ¿Es efectivo? Los rituales, en alguna medida, siempre lo son, ¿no? ¿Qué sería el ritual martiniano? Sería, en última instancia, transformar algún acontecimiento real, es decir, que no se puede simbolizar, algún acontecimiento desbordante, y transformarlo en algo más del orden de lo simbólico, algo en lo que se puede pensar. Claro. Y también es efectivo en el punto del juego. Así los chicos se elaboran. Los chicos se elaboran jugando. Entonces, quizás un niño jugando a las escondidas, como dicen los norteamericanos, al hide and seek, ¿no? Lo que hacen es, por ejemplo, jugar a separarse y encontrarse con el otro. Es algo que en el momento de su vida les genera muchísima angustia. Bueno, en este punto, el juego al monstruo daría la impresión que sí, en cierta medida permite, ¿no?
elaborar por medio del rito esos temores y esas fantasías que, si no permanecen ligadas al rito, son difusas, y cuando son difusas no se pueden pensar bien. Fede, ¿por qué crees desde tu visión y desde tu óptica que esto ha llegado a trascender todas las fronteras? Porque ha quebrado todas las fronteras. Yo creo que no hay un solo país o un solo lugar en el planeta que no haga este ritual o que no lo lleve adelante. Bueno, no sé realmente eso, ¿no? En realidad habría que investigar, por ejemplo, si en el mundo oriental, cuáles son los ritos, ¿no? Que regulan la relación con la noción misma de la muerte. Porque la noción misma de la muerte es un elemento cultural. Tenemos que tener alguna especie de localización cultural del fenómeno para poder cohesionarnos como sociedad, ¿no? Bueno, pensaba esto en relación a tu pregunta, Martín. Pensaba que nosotros tradicionalmente no tenemos ningún rito, ¿no?, que ponga en escena esto, la cuestión de la muerte, la cuestión de los muertos, o el temor que todo ello nos suscita. ¿O se les ocurre a alguno de ustedes? No. Lo más parecido que tenemos es el fin de año, que si lo llevas a la reducción simbólica que implica, cuando termina un año, ¿no?, hay una pérdida y luego inicia otro. Hay la noción de una finalización. También está la noción de la cronología, que está íntimamente ligada a los finitos. El fin de año es lo que indica la cuenta, ¿no? Claro. Por acá sí, perdón. No, te quería transmitir. Te quería transmitir un mensaje de un oyente. Dice: ¿alguien puede pensar en los niños? Ese es de los Simpsons, dice. Federico nos escribe, nos manda mensajito. Fede, sé que me quedé pensando en esto de los ritos, de esto de... acabas de dar un lindo ejemplo, esto de que perdemos algo el año que está terminando y comenzamos... Es como una renovación de esperanza también. Sí, agrego una cosita para que no se me vaya de la mente. Me quedé pensando en esto que sintetizaste como cronología y esta idea de fin de año como algo que se termina y otra cosa que empieza, y me quedé pensando particularmente en Cronos, ¿no? Cronos, supuestamente dios del tiempo, es el dios cuya figura se va inmortalizando devorándose a sus hijos, ¿no? Que hay una vinculación de alguna manera con la muerte en la idea de la cronología y del cambio de año. Bueno, qué interesante, muchachos, las dos cuestiones, ¿no? Sí, el final y el inicio, ¿no? Parecería ser que son indisociables lo uno de lo otro. Por eso también mucha gente se entristece mucho ante acontecimientos, por ejemplo, del fin de año, y otra gente tiene exaltaciones de su estado anímico, ¿no? Como que se entusiasman mucho ante el acontecimiento. Ahí podríamos pensar como dos vertientes, una más ligada a resaltar lo perdido y una más ligada a resaltar lo nuevo que el acontecimiento también trae. Decía, en la cultura celta, Halloween, fíjate que esa ventana temporal, ellos la hipotetizaban la noche que terminaba el año, justamente, claro, ¿no?